tenemos una entrevista, vamos a conversar con Javier Albán, él es abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, bienvenido. Hola Paloma, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, Javier, a ti las gracias por acompañarnos. Amigos, vamos a conversar sobre el sistema electoral y los mecanismos de seguridad para la garantía de cada proceso electoral. Y es precisamente la primera pregunta que tenemos para ti. ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan que el sistema electoral pueda realizar un proceso con total transparencia? Bueno, lo primero que habría que destacar es que tenemos un sistema electoral particular que se desarrolló aquí de cierta forma por unas razones históricas particulares, ¿no? No en todo el mundo las elecciones las organiza una institución que es ajena totalmente al poder político. Durante el siglo XX, en algún momento, en varios países de América Latina nos dimos cuenta de que por el tipo de democracia que teníamos y la confianza que se requería dar, era necesario separar el poder político de la organización de las elecciones. En otros países la alternativa es que, por ejemplo, sea el poder ejecutivo o alguna administración del gobierno local la que organice las elecciones. Y bueno, lo que decidimos nosotros fue crear organismos autónomos, ¿no? Independientes de cualquier representación. No hay representación del Congreso o del Ejecutivo, como sí lo hubo alguna vez en otros organismos. Por ejemplo, el organismo electoral previo que intentamos tener, la Junta Nacional Electoral. Pero, bueno, entonces esto es lo que nos da una primera garantía. Además, la desconcentración aumentó en la Constitución de 1993, la desconcentración de, digamos, las funciones electorales, y se dividieron ya no solo en el Jurado Nacional de Elecciones, que era la única entidad que existía hasta entonces, ¿no? Desde 1931 hasta ese momento, sino que a partir de entonces se crearon los tres organismos que hoy existen, ¿no? Claro. La OMPE, el Jurado y el RENIEC. Entonces, cada quien tiene funciones especializadas. Claro. Y además, en los últimos años, poco a poco, hemos ido empezando a integrar nuevos mecanismos de transparencia, ¿no? No siempre, por ejemplo, estaban colgadas todas las actas de todo el país por la OMPE para que los ciudadanos puedan ver cómo los resultados de los miembros de mesa. Y tampoco, no siempre, por ejemplo, se transmitían las audiencias públicas a través de las redes sociales. Incluso las propias deliberaciones, como ha ocurrido en este último proceso electoral. Javier, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de que los tres organismos tengan diferentes funciones y que también sean independientes? Bueno, el que sean independientes y tengan funciones especializadas no solo permite que hayan, digamos, que funcionarios especialistas en temas que requieren especialidades distintas para las distintas, digamos, cosas que se tienen que hacer para organizar las elecciones, sino que también nos otorga una garantía adicional a la ciudadanía, porque esto, o sea, siempre que el poder está más desconcentrado, esto impide que, digamos, sea una sola institución, un solo funcionario, el que pueda intervenir en cualquier parte del proceso sin que alguien más se entere, ¿no? Entonces, siempre que se desconcentran más las funciones, es incluso una forma también de permitir de desincentivar cualquier práctica que pueda resultar o cualquier cosa que pueda resultar sospechosa para la ciudadanía, digamos que se ataca o se prevé desconcentrando el poder y las funciones. También es algo que suele ser positivo en general. Destacando además las funciones que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que finalmente también va a fiscalizar lo que hacen los otros organismos y se encuentra en cada hito del proceso electoral. Claro, a ver, y esto más bien ya viene por el beneficio de la especialización, ¿no? Esta misma garantía de desconcentración, digamos, de las funciones, la tenemos incluso dentro del propio jurado, porque el Pleno está constituido por no solamente, digamos, que representantes de una institución, sino que está constituido por un representante del Poder Judicial, uno de la Fiscalía, ¿no? Y luego también de la sociedad civil, de tres instancias de la sociedad civil. Entonces, eso otorga una garantía adicional, y además, como todos tienen la especialización de ser abogados, de haber estudiado Derecho, y además algunos de ellos de haber estado en el sistema de justicia. Entonces, llevar la administración de la justicia electoral con todo lo que involucra, ¿no? Es finalmente algo que pueden hacer mejor teniendo esa sola función específica y no teniendo otras cosas que en realidad
corresponden digamos que a especializaciones o materias muy distintas como la organización logística de las elecciones, claro. ¿no? O digamos que los otros tipos de cosas que hacen el RENIEC y la OMPE. Javier, ahora sí nos enfocamos en un hito importante, en un momento del proceso electoral que vendría a ser el procesamiento del cómputo de votos. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que se dan para que los resultados finalmente no sean adulterados? Bueno, la garantía número 1 es que no es ninguna autoridad pública la que cuenta los votos, ¿no? Somos los propios ciudadanos que somos sorteados en miembros de mesa. Hay un sorteo que se hace que es público y que además, si es que alguien tiene alguna objeción, puede presentar una tacha contra los miembros de mesa. Eso se resuelve en su momento. Y luego lo que ocurre en la mesa de votación es que los miembros de mesa al final, cuando cierra la jornada, son los que cuentan todas las cédulas, las ponen en un acta, se destruyen las cédulas, porque eso es lo que dice la ley, y el acta, con la firma de los miembros de mesa, de los personeros, es el único documento que queda allí con registro de qué es lo que ocurrió en cada una de las mesas. Claro. Y lo que hace la OMPE, lo único que hace la OMPE es digitalizar esa información del acta a una computadora, pero la misma acta la copia y la pega tal cual, o sea, la copia, la escanea y la cuela como un PDF en la web para que todos podamos ver esa acta que no contó la OMPE, la contaron los ciudadanos, los miembros de mesa. Con la participación de los personeros, además. Exacto. Y si alguien, digamos que detectase en cualquier parte del país que una de esas actas no es la que firmaron, ¿no? Entonces eso se podría denunciar, porque hay total transparencia, justamente porque todas las actas de todas las 80 y tantas mil mesas se publican, ¿no? Entonces eso otorga una gran garantía. Además, dentro del procesamiento que hace la OMPE de esas actas, toma muchos cuidados para asegurarse de que la digitalización sea correcta, ¿no? Y por eso a veces vemos que demoran, y hay algunos procesos de actas observadas, y eso demora un poco, pero es justamente parte del proceso de cuidado que tiene la OMPE para que, digamos, que la información se pase bien, ¿no? Y absolutamente todos podemos fiscalizarlo ahora a través de la web, y de hecho es un ejercicio saludable de la ciudadanía que lo hagamos, ¿no? Definitivamente. Ahora, respecto al ámbito legislativo electoral, ¿se necesitan algunas modificaciones para que toda la legislación que tenemos actualmente deje de ser tan dispersa? Sí, en parte de las reformas políticas que se tienen que hacer, digamos, para mejorar un montón de aspectos de la estructura del Estado, etcétera, es sin duda una reforma electoral, y digamos que desde la sociedad civil se ha venido pidiendo mucho, y con la participación de los organismos electorales también se ha venido pidiendo mucho, impulsar una serie de cambios mínimos. Y uno muy importante, que además ha tenido protagonismo de parte del Jurado Nacional de Elecciones, porque han propuesto varios proyectos, ha sido realizar un código electoral. ¿Y por qué esto es una buena idea? Porque hoy en día tenemos, nuestra normativa electoral está desperdigada en muchas normas distintas, que además, si uno se mete, por ejemplo, a SPIG, que para que, digamos, que quien pueda ver sepa, es esta web del Ministerio de Justicia donde uno puede ver las leyes, cómo están actualizadas. Si uno se mete a ver en SPIG cómo son las leyes electorales, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, se va a dar cuenta que cada año cada año cambian un artículo, otro artículo. Entonces, para cada elección, digamos que hay algunos artículos que han sido cambiados en los últimos 10 años, digamos que 5 veces. Entonces, llama mucho, es muy difícil realmente llevar una elección en orden cuando la gente no sabe las reglas. Claro. Si las reglas las seguimos cambiando y están desordenadas por todas partes, va a seguir siendo muy complicado llevar a cabo una elección. Bien, Javier, es importante en todo caso que nuestros legisladores prevean esto y trabajemos en conjunto por un documento organizado y también sistemático. Nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu tiempo, Javier. Amigos, nosotros hemos conversado sobre cómo funciona el sistema electoral, cómo se garantiza la transparencia del proceso también. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.